Usted decide. Su programa de análisis y opinión rumbo a las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Conversaremos del acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur, para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago, para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus, para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2022 en Cope Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 de colones cada uno. Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. ¿Qué tal? Una vez más, reiterarles el agradecimiento por estar con nosotros en el programa Usted Decide, programa producido por don Fernando Fait Bonilla y bueno, en el que yo, Sergio Araya Alvarado, coopero como analista, como colaborador en las distintas entrevistas que hemos venido sosteniendo con distinguidos miembros, ya sea del mundo académico, como los hemos tenido hasta el día de hoy, o a partir de próximas ediciones con los protagonistas del proceso electoral, con aquellos que aspiran a ocupar un cargo de elección popular. Este programa que se transmite por Antena 6, también pues se puede ver en distintas plataformas y están ustedes desde luego pues cordialmente invitados a que nos sigan a lo largo de 2 horas de producción de 8 a 10 de la noche. Este programa de hoy lo hemos intitulado La campaña electoral a un mes y unos días de haber iniciado el proceso. Hoy vamos a estar fundamentalmente el señor productor, don Fernando Fait, y su servidor, analizando lo que hemos observado a lo largo de este mes y unas semanas de campaña electoral. Son muchas las cosas que hemos venido observando, que hemos venido analizando. Efectivamente hay
temas interesantes, tal vez mientras don Fernando Fait se nos puede incorporar, porque ha tenido problemitas técnicos, lo que suele darse en un programa en vivo y adicionalmente transmitido a través de plataformas digitales, probablemente por donde se encuentra don Fernando. El tema del internet hoy está particularmente difícil, está particularmente saturado. Pero mientras se nos conecta, hacer una recapitulación. Vamos a ver, recordemos que de acuerdo a la legislación costarricense, las elecciones en esta ocasión están programadas para el 6 de febrero de 2022 y a partir de esa fecha, contado para atrás, hay una serie de plazos que se tienen que ir cumpliendo de conformidad con el ordenamiento jurídico ya citado. Lo primero es que el día 6 de octubre, o sea, 4 meses exactos antes de la fecha de los comicios, se convoca oficialmente a las elecciones. Es cuando simbólicamente, recordemos, el Poder Ejecutivo a través de su ministro de Seguridad Pública le transfiere el control de las fuerzas públicas, de las fuerzas policiales, al presidente o a la presidenta, en este caso al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. No porque el tribunal asuma a partir de ese momento el rol del ministro y del Ministerio de Seguridad, no. Obviamente, si hay delitos que perseguir, seguirán estando bajo la subordinación jerárquica de quien sea el titular del Ministerio de Seguridad. Pero básicamente sí tiene una potestad de poderle pedir a la fuerza pública, a la policía, la intervención cuando se trate de regular asuntos concernientes al proceso electoral. Por ejemplo, cuando hay mítines o mitines o cuando hay actividades que tengan que ver propiamente con la difusión de proselitismo, de propaganda electoral, o por ejemplo, está prohibido pegar signos externos en sitios públicos, qué sé yo, en postes del alumbrado público. Entonces, si un delegado del Tribunal Supremo de Elecciones encuentra infraganti a un seguidor, a un colaborador de un partido haciendo eso, y lo conmina a no hacerlo, y esa persona se resiste, puede perfectamente pedir la intervención de la policía para que esta se encargue de evitar que eso siga ocurriendo, que eso que es un delito potencial se siga desarrollando. Eso para poner un ejemplo muy puntual. O, por ejemplo, cuando venga ya el día de las elecciones, que alguna persona en estado inconveniente, ya sea en estado etílico o bajo los efectos de las drogas, o pretenda ingresar al centro de votación con algún arma punzocortante o con algún arma, entonces el delegado del tribunal o los responsables de ese centro de votación pueden perfectamente pedirle a la policía que impida a esa persona acceder al centro de votación bajo esas características. O bien, la policía ayuda, y eso hay que plantearlo con toda y absoluta claridad, siguiendo la instrucción del Tribunal Supremo de Elecciones, en algo muy importante, muy sensible, que es la distribución y entrega del material electoral previo a que se inicie el día de los comicios y luego custodiar su traída al Tribunal Supremo de Elecciones para el recuento definitivo. Entonces, digamos que son distintos ámbitos en los que por eso se dice simbólicamente el Poder Ejecutivo le transfiere la autoridad de las fuerzas policiales al Tribunal Supremo de Elecciones, y esto ocurre usualmente ese mismo día en que oficialmente se convoca a elecciones. Luego, otros temas importantes de ese 6 de octubre y durante 15 días, los partidos políticos que desean intervenir en el proceso electoral presentan sus candidaturas. En este caso es una elección, recordemos, o son 2 elecciones, en una se elige presidente o presidenta y vicepresidentes, y en la otra se elige a los 57 integrantes de la Cámara Legislativa. Entonces hay, digamos, 60 cargos que van a ser sometidos a elección popular. En esos 15 días posteriores al 6 de octubre, todos los partidos políticos que hayan cumplido con los requisitos también establecidos por ley, deben de presentar ante el Tribunal Supremo de Elecciones sus candidaturas para que éste pueda analizar si están cumpliendo o no con los requisitos establecidos por la ley.
en este caso, adicionalmente, por una ley recientemente aprobada, una reforma al artículo 148 del Código Electoral, aprobada en agosto, no solamente tenían los partidos que inscribir los nombres de esos aspirantes a los cargos de elección popular, sino que en el caso de los partidos con aspirantes a la presidencia de la República, tenían que hacerse acompañar de un programa de gobierno. Programa de gobierno que, si bien siempre, usualmente los partidos presentaban, en esta ocasión se torna en algo obligante. Ninguna candidatura que omitiera la presentación de ese programa podía ser inscrita. Es decir, a porta ya esa era una condición para no inscribirlas. De esto, por ejemplo, salió algo muy importante. En algún momento se pensó que serían 27 los candidatos y candidatas a la presidencia de la República. Sin embargo, ya cuando el Tribunal Supremo de Elecciones cumplió con la fecha establecida para la recepción de las propuestas y las comenzó a analizar, y de previo al día en que convocó a los partidos para la rifa y colocación de estos en la gran papeleta que va a regir este proceso electoral, hubo 2 candidaturas a la presidencia que no fueron incorporadas. Una todavía está en proceso, aunque creo que ya el tribunal determinó que definitivamente no va, que es la candidatura del Partido Renovación Costarricense, que en ese momento encabezaba el periodista y escritor Camilo Rodríguez, y otra que también, coincidentemente, era una periodista que la iba a encabezar, el Partido Fuerza Democrática, que había postulado a la señora Vivian Quesada. Bueno, estas 2 candidaturas finalmente no fueron aceptadas por diferentes circunstancias que el tribunal en su momento justificó, y la papeleta para presidente o presidenta quedó en 25 candidatos, que dicho sea de paso, como lo hemos conversado en otras ocasiones, no deja de ser la papeleta más amplia en la historia del país en cuanto a número de aspirantes a ese cargo, evidentemente con sus respectivos compañeros de fórmula presidencial. Y a nivel de diputados, a esas 25 fuerzas políticas que se les aceptó la inscripción para la elección presidencial y que también están presentando candidaturas a elección legislativa en las 7 provincias del país, se les suman un total de 6 agrupaciones adicionales que están inscritas en el ámbito provincial. Es decir, que únicamente pelearán por curules legislativas en alguna provincia. Y la provincia que más incorpora partidos de este alcance es la provincia de San José. También la provincia de Alajuela tiene algunas fuerzas políticas y la de Limón, entre otras. Pues bien, con esos 31 partidos políticos, repito, 25 para la presidencia y 31 para la Asamblea Legislativa, ya terminado el mes de octubre, se despejó completamente el panorama y ahora sí sabemos quiénes son los que están aspirando. Casi que, como lo dijimos en uno de los programas anteriores, el mes de octubre se fue mucho por esta parte, si lo queremos ver, organizativa, ¿verdad? En donde los partidos políticos, que son los grandes protagonistas de este proceso electoral, de alguna manera estaban inmersos en estos temas, en presentar sus candidaturas, en cerciorarse de que cumplieran con todos los requisitos, en ir identificando inclusive los equipos de colaboradores que van a tener en las distintas regiones del país, y su presencia o su conexión con el electorado, que es el otro gran protagonista del proceso, había sido realmente mínima, casi que limitada en gran medida, y no todos los partidos, sino unos cuantos, a participación en el ámbito eminentemente digital. No solamente porque es más económico, lo hablábamos con don Elliot Cohen en su momento, sino porque también de alguna forma genera una mayor flexibilidad y una mayor facilidad el poder pautar en espacios digitales y no tanto en los medios más convencionales. Aunque ya especialmente en noviembre, y al amparo, por ejemplo, bueno, se nos está sumando ya don Fernando, al amparo de
algunos acontecimientos que concitan el interés de la ciudadanía como partidos de la selección nacional, sí hemos comenzado a ver algún pautaje en medios de comunicación, especialmente de 3, 4 partidos políticos que son los que han estado invirtiendo. Bueno, un tema que ha pasado tal vez desapercibido para el común de la ciudadanía, pero que es muy importante para los partidos, porque justamente es a través de esto que pueden disponer de los fondos para hacer este tipo de acciones como pautaje en medios de comunicación, es que varios de los partidos que ya tienen alguna trayectoria, entiéndase Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, inclusive el partido Frente Amplio, han logrado acuerdos con un banco privado para que este banco les financie a manera de préstamo mediante una figura llamada fideicomiso los gastos en los que incurran en este proceso electoral y poniendo a responder lo que llamamos el aporte del Estado, o más popularmente conocido como deuda política, que finalmente, y de esto podemos explicar un poquito ahora, no hay garantía de que todo el monto, digamos, que están poniendo a responder sea el que finalmente vayan a recibir, pero amparados en otro tema que también en su momento analizamos primero con don Ronald Alfaro del CIEP de la Universidad de Costa Rica y luego con don Víctor Borge González de Borge Asociados, como es el tema de las encuestas, pues más o menos proyectan cuánta es la financiación que finalmente podrían recibir del aporte estatal y ponen eso a responder ante este banco privado para que les preste dinero, les permita disponer de la liquidez requerida para justamente ir honrando este tipo de rubros, este tipo de pagos que literalmente pues se tienen que hacer casi que en tiempo real. Entonces, Sergio, buenas noches. Hola Fernando, ¿cómo estás? Ahora sí me escucha bien. Sí, yo perfectamente. Muy bien, yo creo que cambiamos de internet para bien y la tecnología hoy, por dicha, no es el tema porque me ha estado comiendo durante esta noche. Sí, he venido escuchándote, Sergio, muy agradecido por el inicio. Esto de que vos cooperás me sonó a copero y con estos fríos como que no dan ganas de copos, pero igual de fría está la campaña electoral y continúa muy bueno el relato de este proceso que ya ha avanzado con más de la mitad de el periodo que corresponde a la campaña electoral, nada más metiendo la cuchara. Recordemos que inició el 6 de octubre, que hace una pausa el 15 de diciembre, vuelve a retomar el 2 de enero y el jueves antes de las elecciones vuelve a haber pausa electoral de propaganda y todo, y se hace una veda política esperando a una reflexión antes de ese domingo 6 de febrero, Sergio, en ese recuento que venís haciendo. Correcto, no, justamente, bueno, muy importante, porque son los plazos que, como decía hace un momento, están fijados ya por ley, no las fechas como tal, sino los plazos. Por eso decía, lo que constitucionalmente está contemplado es que la elección se celebra el primer domingo de febrero. Obviamente ese primer domingo va cayendo en fechas distintas de acuerdo a cómo avance el calendario que nos rige, pero a partir de esa fecha se van para atrás o para posteriori estableciendo ciertas fechas clave, que son las que sí están reguladas por ley. Antes de continuar con ese tema de la financiación, que me parece muy importante, recordar que un proceso electoral que sea legítimo y que sea auténticamente democrático, todo tiene que estar muy claro, todo tiene que estar debidamente medido, regulado y predeterminado, excepto los resultados. Siempre se dice, hay que tener certidumbre en todo, pero incertidumbre en el resultado. Entonces, a partir de esa premisa fundamental en una elección auténticamente democrática, a propósito de lo que vivió nuestro país del norte, Nicaragua, hace escasa semana y media, donde el resultado era lo más cierto de todo, y eso no puede ser en un, reitero, sistema auténticamente democrático. En el caso nuestro, hay que reconocer que la organización de los comicios a través del Tribunal Supremo de Elecciones siempre se ha caracterizado por ser muy rigurosa en todos estos otros temas. Repito, excepto el resultado, que es el que tiene que quedar completamente
incierto, a la espera de lo que el soberano, o sea, todas y todos los electores, voluntaria y soberanamente, valga la redundancia, decidan. Pero volviendo al tema de la financiación, entonces estos partidos, digamos, lo que hacen es que, por decirlo así, ponen en prenda, como cuando usted va a un banco y pide un préstamo y le piden un fiador o le piden alguna prenda para que el banco tenga como eventualmente resarcirse si usted no cumple con sus obligaciones financieras. Bueno, es igual. El partido lo que pone a responder es esa expectativa de derecho de obtener financiación del aporte estatal una vez pasado el proceso electoral. Costa Rica tiene un sistema de financiación mixto, es decir, permite o establece la financiación pública, pero también permite la financiación privada, y ahorita sobre eso voy a ahondar. Hay países en donde es pura financiación privada y hay países donde hay pura financiación pública. En el caso nuestro, pues hemos buscado un equilibrio, como país hemos buscado un equilibrio, y la financiación pública ciertamente es la que probablemente más significativo aporte proporciona, porque justamente es, digamos, la cantidad de dinero que le cae a los partidos políticos cuando finalmente pasa el proceso electoral. Hay que, sin embargo, entender varias cosas. Primero, la financiación no es adelantada, ni es a la libre. Se parte de que al ser, y me estoy refiriendo a la financiación pública, se parte que al ser fondos públicos, es decir, pagado con los impuestos de todas y todos los habitantes del país, no se puede simplemente, como bienes de difunto, repartir a diestra y siniestra. Entonces, lo que se plantea es la necesidad de que los partidos políticos, antes de recibir la financiación, tienen que cumplir ciertos requisitos. Lo primero es una determinada votación mínima. Es decir, no es que porque yo ya me inscribí en el proceso electoral, ya tengo per se garantizada una financiación del Estado, mucha o poca. No. Es decir, de los 20, vamos a plantearlo con el tema de los presidentes, de los partidos que aspiran a la presidencia. Hay 25 partidos que aspiran a la presidencia. Sin embargo, no necesariamente los 25 van a tener financiación pública. ¿Por qué? Porque el primer requisito que está establecido por el Código Electoral es que el partido tiene que al menos recibir un 4% de los votos válidamente emitidos para que a partir de ese momento entre a ser considerado como un posible receptor de la financiación pública. Un 4% es como una suerte de piso, es como para demostrar que tiene algún grado de representación, algún grado de arraigo electoral que justifique que de los fondos públicos le sea asignada una cuota. Lo segundo es, una vez cumplido ese requisito, bueno, la otra es que si no alcanza el 4%, pero al menos consigue un diputado, uno de 57, ya eso le permite acceder a financiación pública. Por supuesto, proporcional al voto recibido. Antes, y perdón un poco el desordenado planteamiento, antes de llegar a esto, a partir de lo que la Asamblea Legislativa resolvió, y es que establece un X porcentaje de la financiación o para la financiación pública, el Tribunal Supremo de Elecciones toma ese monto en colones y lo divide entre el número de personas convocadas a las urnas, entre el número del padrón electoral. Y esto de alguna forma entonces establece lo que se llamaría el valor o el costo de un voto. A partir de ese momento, entonces, cuando un partido cumple con el 4% o al menos con la consecución de un diputado, se le cuantifican la cantidad de votos que recibió y se multiplica por ese valor individualizado de cada sufragio. Y a partir de ahí es lo que en teoría le correspondería recibir de la financiación pública. ¿Y por qué digo en teoría? Porque aquí viene el otro punto. Ya una vez que se hizo ese primer filtro, y digamos que de los 25 partidos, aquí voy a especular un poco y me disculpan, pero es para explicarlo, digamos que de los 25 partidos, unos 12
tienen derecho a financiación pública, porque o alcanzaron el 4% de los votos válidamente emitidos, aunque no hayan conseguido representación alguna, o porque sin haber conseguido el 4%, por lo menos sí consiguieron elegir un diputado o una diputada. Entonces, digamos que esos 12 ya cumplieron con ese requisito, mas eso no les garantiza el acceso a la financiación pública, porque luego tienen que desarrollar un proceso de liquidación donde le demuestren al Tribunal Supremo de Elecciones que se convierte en el garante del manejo razonable, correcto y transparente de esa financiación pública. Primero, que los rubros que están liquidando se corresponden a lo que el Código Electoral y el reglamento interno respectivo que emitió el Tribunal Supremo de Elecciones establece como rubros válidos para esa financiación. No es que yo puedo llegar a liquidar cualquier gasto. No es que el partido dice, bueno, yo quiero liquidar un viaje a Cancún que le hice o que hizo mi candidato en el periodo de la tregua navideña que mencionaba Fernando. No, eso no sería un gasto válido de campaña. Hay diferentes rubros y están completamente regulados y definidos. Primer punto. Segundo punto, ya es un asunto más técnico de tipo contable, que los rubros estén debidamente justificados. Y es aquí donde comienzan los problemas a presentarse. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta de 2 partidos políticos que han sido inclusive sentenciados ya de manera firme por transgresión al ordenamiento jurídico y por, y así se les ha planteado, ese es el delito, por estafa al erario, al cobrar fondos públicos de campañas para rubros que no necesariamente se dieron en la realidad. Y bueno, aquí ya no hablo de supuestos, como debería de hacerlo en una situación que esté en desarrollo la investigación, sino que aquí hablo ya de sentencias en firme. Entonces son cosas ya, como dirían los abogados, cosas juzgadas. Entonces, en ese contexto, no es cualquier, aunque sean los rubros que están establecidos por ley los que se estén liquidando, no necesariamente eso garantiza, hasta que no se dé todo el proceso de revisión y auditoraje correspondiente, que se logre acceder a la financiación por concepto de esos rubros. Pero entonces ven ustedes, o si me van siguiendo, que el tema del acceso a esa financiación no es tan fácil y tiene sus dificultades, e inclusive puede ser que aunque un partido, sus votos le permitan, por ejemplo, tener una expectativa de acceso a un X monto, a la hora de hacer la liquidación, por diferentes razones, únicamente logre que le reconozca el tribunal la mitad de esa liquidación. Entonces, es bastante complejo el tema. Por eso, cuando este banco privado, porque hasta ahora es uno solo, no digo el nombre porque no nos pauta publicidad, pero hasta que este banco nos, estos partidos han logrado sus fideicomisos, en realidad el banco se la está jugando, ¿verdad? Entonces, los partidos tienen que poner a responder algo. Por un lado, el acceso a esa financiación pública, pero también por el otro lado, probablemente a veces, dependiendo de las negociaciones que hayan hecho, hasta bienes patrimoniales de figuras de carne y hueso de esos partidos políticos. Por eso es que en algún momento recuerdo a un ex candidato, hoy aspirante a una curul legislativa, decir que hasta una finca había perdido por estar, digamos, poniéndola en condición de prenda. Porque con eso termino esta parte. Ustedes van a escuchar que pronto va a haber un adelanto de la deuda, pero ese adelanto de la deuda no es simplemente que el tribunal llegue y les dice, ok, les doy esto como para que tengan liquidez y desentiéndanse. No, es que es un préstamo de la posibilidad de la financiación que finalmente vayan a recibir. Aquí pueden pasar 2 escenarios, que les prestan más, que les adelantan más de lo que realmente finalmente tienen derecho a recibir, y entonces esa diferencia igual la van a tener que ver cómo la reintegran. Por eso es que los partidos, para recibir ese adelanto, tienen que presentar también algún tipo de prenda ante el Tribunal Supremo de Elecciones. O lo segundo es que justamente a pesar de que el monto que finalmente tengan derecho a recibir y que puedan recibir sea superior a lo que recibieron de adelanto, si pasa esto que venía mencionando,
pueda que se queden sin la posibilidad de recibirlo y entonces igual tengan que ver más bien cómo reintegran lo que ya se les había adelantado. Entonces no es tan fácil el tema de la financiación, pero bueno, el espíritu de la norma es que haya financiación pública, no para, como pensaría alguien, gastar el dinero de los costarricenses en campañas electorales en vez de lo que podría invertirse en casas de interés social o en obra pública, de infraestructura vial, por ejemplo. No, sino que se hizo pensando en que la democracia, en la medida de lo posible, tiene que tratar de alejarse lo más que se pueda de las influencias de poderes fácticos, ya sean de poderes fácticos legítimos o peor aún, espurios, y que entonces la mejor manera de evitarlo era tratando de que los partidos no dependieran tanto de financiación de fuentes privadas. Lo que pasa es que por esta misma forma en que opera ya la implementación de la financiación pública, que he tratado en la medida de lo posible de explicar así un poquito gráficamente, sin pizarra y sin nada en el programa, sí hace que a veces sea un poco complicado cumplir con el espíritu de esa norma. Y está también la otra fuente, que es el tema de la financiación privada, que recordemos, después de la reforma al Código Electoral de 2009, le permite a una persona física, o sea, una persona de carne y hueso, aportar todo lo que pueda aportar, todo lo que quiera aportar, todas las veces que quiera aportar, más no a personas jurídicas. Ahora bien, yo tengo un ingreso y ahora hay muchos controles cruzados. Si de repente yo aporto en una forma, digamos, que puede resultar sospechosa para las entidades que hacen este tipo de supervisión y de auditoraje, por más que la ley me permita a mí como persona física aportar las veces que yo quiera, por los controles cruzados que existen en la actualidad, sí puede generar una luz de alerta y hacer entonces que se inicie una investigación para determinar cómo estoy aportándole a un partido tal vez 10, 15 veces más de lo que normalmente mis movimientos financieros reflejan en mi diario vivir. Entonces tampoco, digamos que aunque la ley me permite dar todo lo que yo quiera, igual tengo yo que ver cómo justifico si de repente estoy dando, repito, 10 o 15 veces más de lo que yo usualmente manejaría en mis movimientos financieros mensuales. Y esto podría ser también un mecanismo para evitar, ¿verdad?, la figura de testaferros, que lo que hacen es que ponen su nombre, ¿verdad?, para poder justificar la financiación de otras fuentes, y de repente una persona que, por ejemplo, tiene un salario registrado ante la caja de, no sé, de 500,000 colones, ¿verdad?, del cual le hacen sus deducciones de ley, y de repente aparece que en un mes le donó al partido X 5 millones de colones. Bueno, ¿cómo explicar eso? Igual la persona, si tiene cómo, pues podrá validar esa financiación, y de repente se pegó la lotería y quiso regalarle de la lotería que se pegó 5 millones al partido de su preferencia, pero a lo que voy es que aunque la norma sí establece que uno como persona física puede aportar lo que quiera sin límite de suma, eso obviamente se matiza un poco cuando ya entramos a estos otros controles que no son de resorte electoral propiamente dicho. Bueno, aunque pueden ser de resorte electoral a partir de la información que el tribunal le pueda facilitar al Ministerio de Hacienda o le pueda facilitar a la SUGEF, cuando empiece a ser, como decís vos, muy sospechoso los montos con los que colabora esta persona. Y además tratar de verificar que no sea una persona jurídica que por medio de la palabra que dijiste, al mejor estilo claro y contundente, de testaferros, se dedique a dar alguna serie de contribuciones. Y hay que verlo, Sergio, ahorita se presenta en el tema Diamante, donde presuntamente una empresa constructora habría favorecido con dinero a dos candidaturas de dos candidatos alcaldes de los que estuvieron detenidos y hoy están suspendidos. Así que no es un tema sencillo, es una excelente introducción a nuestro tema de hoy, de cómo ha avanzado la campaña electoral en transcurrido la mitad de su periodo, porque eso que acaba de plantear Sergio marca el camino de lo que hemos visto en redes de gratis, en redes pagadas y lo poco que hemos visto especialmente en televisión. Pero son las 8:36 p.m. Después de unas grandes complicaciones, aquí estamos. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí en su programa Usted Decide. Ya regresamos. Tenga presente,
Nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2022 en Cope Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 de colones cada uno. Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por acompañarnos. Son las 9 de la noche, las 8 de la noche con 39 minutos. Gracias por acompañarnos en su programa Usted Decide, Facebook Live de Usted Decide, Facebook Live en la esquina del parque, Facebook Live de Antena 6 y por medio de Antena 6 en distintas cableras a lo largo y ancho del país, a quienes agradecemos su compañía. Estamos lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. A partir del miércoles 1 de diciembre vamos a estar iniciando con los candidatos a la presidencia de la República, candidatos y candidatas que hemos empezado a girar las distintas invitaciones durante los primeros 15 días del mes de diciembre. Luego vendrá una tregua el día 16. Tendremos nosotros un último programa antes de irnos al receso de Navidad de Año Nuevo para iniciar nuevamente a partir del lunes 2 de enero con más candidatos y candidatas a la presidencia de la República para que usted que nos hace el favor y el honor de acompañarnos, tenga mayores elementos de juicio para ir a las urnas el próximo domingo 6 de febrero del 2022. Pero como hemos planteado el tema de hoy, ¿cómo avanza la campaña electoral transcurrido la mitad del periodo? Y es que les comentaba hace algunos minutos, y lo comentaba nuestro analista político, don Sergio Araya Alvarado, el 6 de octubre arrancó el proceso electoral. El Tribunal Supremo de Elecciones hizo un llamado a elecciones nacionales y eso significa que durante el resto de octubre, todo el mes de noviembre y 15 días del mes de diciembre está abierta la campaña electoral con actividades, con publicidad, se hace una tregua política, permiten algunos anuncios de Navidad, de Año Nuevo y el 2 de enero arranca nuevamente con fuerza ese proceso electoral que se llevará hasta del 2 de enero hasta el día jueves 27 de, hasta el jueves 4 de febrero, jueves 3 de febrero.
¿Por qué? Porque la elección es el día domingo 6 de febrero. Ese viernes y sábado se hace una tregua. Se permite que reflexionemos sobre nuestro voto. Pero bueno, hoy a mitad de este periodo de campaña queríamos hacer un análisis con don Sergio de cómo ha estado la campaña electoral. Y sin duda, Sergio, pareciera que ha sido más un tema de acción-reacción que de propuestas. Es decir, sale un tema en los medios de comunicación, responden los candidatos. Sale un tema de corrupción, responden y proponen los candidatos. Algunos han hecho Facebook Live anunciando sus propuestas, sus programas, pero el fuerte ha sido esa acción-reacción, más que un proceso tampoco de una efusiva campaña electoral, más allá del Partido Liberación Nacional, tal vez ya en los medios en televisión, el Partido Unidad, que ha aparecido con doña Linet Saborío, nos lo comentaba don Ángel Peña hace una semana, si no me equivoco, cuando había partido de la selección y en los comerciales hubo publicidad política, pero el grueso de los candidatos, en redes algunos más, pero todavía no arrancan. ¿Cómo sentís, y no sé si compartís este concepto de acción-reacción que hemos venido teniendo hasta ahora, Sergio? Sí, bueno, efectivamente, como planteabas, Fernando, hay digamos, ha sido una campaña fría. Yo, bueno, trataba en la introducción de decir que quizá el primer mes, pues ser un mes todavía de afinamiento, de inclusive definición de las candidaturas, la alineación, por decirlo así, de los distintos equipos contendores, pues posiblemente por eso los partidos seguían como muy enfrascados en atender esos asuntos internos y poco estaban realmente conectándose con el otro gran protagonista que decía yo, que es el electorado. Vamos a ver, ya una vez superada esa etapa, sí hemos notado tal vez una tibia participación en medios. Han habido espacios, digamos, especialmente debates, más que debates, conversatorios, foros, donde pues se han cursado invitación a distintos aspirantes. Quizá el único que intentó, o que de hecho invitó a prácticamente todos y solamente como 3 desistieron de participar, o 4, fue el esfuerzo que organizaron de manera conjunta 3 colegios profesionales, el de abogados, el de informática y el de ciencias económicas, que por el formato que tuvo, sí tuvo alguna aproximación de lo que es un debate. Y aquí hay que diferenciar, ¿verdad? Una cuestión es un conversatorio donde sobre un distinto tema se invita a varios aspirantes y cada quien va planteando sus propuestas en función de una serie de preguntas que se les formulan de previo, y luego quienes observan ese conversatorio pues pueden establecer a partir de las respuestas de los aspirantes puntos de coincidencia y puntos de divergencia. Pero es diferente cuando ya se incorpora la metodología de un debate donde hay la posibilidad de la confrontación directa entre aspirantes, la pregunta, la repregunta, y en donde inclusive tienen esa libertad o esa iniciativa de poder también posicionar temas a sus otros colegas contendores. Bueno, de eso, repito, por lo menos al día de hoy, básicamente lo primero que hemos visto es esto que organizaron estos 3 colegios, que tampoco fue divulgado por medios de comunicación tradicionales, sino que básicamente utilizando las plataformas digitales, quienes tuviéramos el interés de seguirlo lo podíamos hacer, y de hecho están ahí en sus páginas web de los colegios por si alguien, o en los perfiles de Facebook de esos colegios por si alguien desea retomarlo y volverlos a ver. Pero básicamente a eso se han abocado la mayoría de los aspirantes. Hay algunos, especialmente los de los partidos más tradicionales, que sí han estado complementando eso con las famosas visitas a sectores, a comunidades, que también hay que entender algo, ¿verdad? Estamos y eso no lo mencioné, que es muy importante en este proceso electoral, estamos en una época todavía de pandemia. O sea, si bien es cierto, hemos decrecido en el número de contagios, en el número de personas hospitalizadas, inclusive creo que este lunes, hoy, se estaba formalmente cerrando el SEACO, ¿verdad? Que eso es un tema, digamos, que desde el punto de vista simbólico dice mucho, pero no podemos obviar que seguimos en pandemia y que seguimos inclusive con temas dentro de esa acción-reacción que mencionabas, una
ha tenido directamente que ver con el tema de la obligatoriedad de las vacunas, ahora el tema de la necesidad de tener ese famoso código QR para que uno pueda acceder a diferentes centros públicos. Y también esto se ha convertido en un tema de campaña, donde hay algunos aspirantes que lo defienden y hay otros que lo rechazan, un poco pensando en que... Sí. Pero interesante ahora que planteas, con todo y la pandemia uno ha visto en la mayoría de candidatos muy contenta a la gente recibiéndolos, porque uno ve en redes sociales y ve grupos de gente con todos. Ahí uno puede decir, habrá en alguno con 10 y otro con 100, pero hay gente esperándolo, participando. Claro. Pareciera que también la pandemia ha sido el haber estado en esa etapa de encierro, ha motivado a la gente, aún con sus, que además es el nuevo logotipo de campaña, al tener mascarillas con el logo del candidato, claro. se ha convertido también en una suerte de actividad para quienes han estado en el encierro, que también es de resaltar, ¿verdad? Porque uno podría decir, si hay un temor, no. La vacuna llegó precisamente ya la doble dosis apenas para el arranque de la campaña electoral. No creo, no estamos diciendo con esto que hubo una suerte de trabajo buscado por el gobierno para que todo esto resultara de maravillas, pero que ha favorecido a que la gente también saliera de su casa y se reencontrara con el quehacer político, Sergio. No, totalmente de acuerdo. Por eso, sin pretender caer en esa visión de una planificación tan ciertamente que además no creo que pudiera darse, ni creo que haya la expertise para semejante afinidad y posibilidad. Más después de 3 años de este gobierno, uno no pensaría que tuvieran esa expertise para poder lograrlo. Ese nivel de habilidad. No, pienso que ha sido un alineamiento de estrellas, como llamo yo, una cuestión eminentemente circunstancial que, como bien planteabas, ha coincidido nivel de decrecimiento de la situación en Costa Rica, porque si nos vamos a Europa, hay algunos países en los que lamentablemente también están regresando a las medidas más restrictivas, similares a las de la época de inicio de la pandemia en aquellas regiones. Esperemos que aquí no nos toque, pero no lo podemos tampoco descartar. Pero digamos que en este momento, en el aquí, en el ahora costarricense, esta campaña, ha tenido esa feliz coincidencia. Y efectivamente, hay mucha gente que también ha visto esto como una oportunidad para salir, interactuar con los padres, especialmente uno lo ve mucho en área rural, donde, como también conversábamos con don Elio el día que hablamos de las redes, si bien es cierto, estas llegaron para quedarse y ahora juegan un rol determinante en el proceso electoral, en un país como el nuestro no, y a pesar del acceso a internet tan profundo que tenemos, no podemos simplemente concentrarlo todo en esa dimensión y restarle valor a esta otra dimensión más presencial, más de lo que llamábamos los que estábamos involucrados en esto, y creo que le siguen llamando el chancleteo y el tocar puertas y el cara a cara, que para mucha gente sigue siendo muy significativo y, repito, especialmente en zonas rurales. Por eso uno ve, especialmente lo que postean los equipos de comunicación y propaganda de los diferentes candidatos, lo que postean en sus redes digitales, visitas que usualmente hacen los fines de semana. Y hago un paréntesis, y yo reflexionaba, qué curioso, esa visión de meseta central, ¿verdad? Mesetocéntrica que tenemos, porque siempre las idas a las provincias periféricas se hacen los fines de semana, ¿verdad? Si fuera un candidato de la zona sur, por plantear un ejemplo, probablemente más bien la gira de él de fin de semana sería al Valle Intermontano, pero bueno, eso es parte de la realidad nuestra de un país que es muy centralista y que sigue viendo en la meseta central el principal foco de dinamismo y de desarrollo, ¿verdad? Pero bueno, eso es una anotación al margen, cierro el paréntesis. Decía entonces que sí, que en esos posteos uno ve, especialmente fines de semana, que estos candidatos de estos partidos más, con un poco más de trayectoria, o aún candidatos con mucha trayectoria, pero en partidos nuevos, caso por ejemplo de don Rolando Araya, uno ve que están constantemente visitando
grupos, dirigentes o electores que se agrupan en distintos sectores, ya sea en Limón, en Guanacaste o en Punta Arenas, o inclusive en algunos cantones rurales de la gran área metropolitana o del Valle Intermontano. Sin embargo, siempre, ¿verdad? Ya lo planteaste, inclusive con la creatividad, bueno, ya se le ha sacado punta al tema de las mascarillas y ya también es un nuevo signo externo. Lo que sí no se puede obviar, y creo que en eso hay que ser totalmente claro, es que el Tribunal Supremo de Elecciones, en coordinación con el Ministerio de Salud, sí tienen ya un protocolo que van a implementar y que, a cómo va esto, pues sí o sí habrá que implementar propiamente el día de las elecciones, similar probablemente a lo que se ha aplicado en otros países donde se han desarrollado elecciones en tiempos de pandemia, Estados Unidos, para poner un ejemplo, ahora el fin de semana en Chile, Venezuela, unas elecciones municipales, en El Salvador, en fin, han habido bueno, la de Nicaragua con todo y todo, pero en esta parte... Chile, Sergio, el domingo anterior, elecciones nacionales, que además tendrán su segunda vuelta el 19 de diciembre. Bueno, también las hubo en Bolivia y en otros países, inclusive en las de Bolivia la elección esta adelantada que hubo, recordemos, tuvo que reprogramarse por el tema de la pandemia y finalmente se llevó a cabo. Las elecciones en el Perú, tanto la primera ronda como la segunda, elecciones en Argentina, en fin, y elecciones fuera de nuestra región latinoamericana. Entonces, con base en esa experiencia, y por qué no, en el caso de nosotros, en nuestro pequeño país, con el ensayo que significaron las convenciones a padrón abierto que hicieron 3 partidos políticos, pues ya se ha ido de parte del tribunal afinando, junto con el Ministerio de Salud, ese protocolo que, repito, sí o sí va a tener que utilizarse el día de las elecciones. Eso es un elemento que ahí va a estar y que va a ser un signo distintivo. Esperemos que por una única vez en este proceso electoral, esperemos que para el municipal del 2024 y la nacional del 2026 ya no estemos bajo efectos de ningún tipo de pandemia, pero digamos que esto sí va a pasar a la historia, o más bien la elección del 2022, que es la primera, después de que hemos celebrado los 200 años de vida independiente, la primera en el camino al tricentenario, si lo queremos ver en términos muy mediáticos, tiene estas 2 particularidades. Por un lado, la que más candidatos ha presentado en toda la historia, y segundo, que la vamos a llevar a cabo en el marco de una pandemia que sí o sí todavía para esa época, esperemos que en menor grado, pero que va a estar presente. Y en 2 rondas, bueno, muy posiblemente, don Sergio. Sí, eso ya no es tan novedoso porque ya lo hemos venido reiterando, pero sí es altamente probable. El efecto pandemia de que el mecanismo lo vamos a vivir 2 meses. Por supuesto. De 3 meses en ese proceso electoral. Sergio, y además, perdón, además de lo que decías vos de hacerlo en la meseta central, no me salió la palabra, te salió a vos muy bien, es también los Facebook Live. ¿Cómo empezó el proceso electoral donde decía, Alajuela, hoy a las 9 de la noche, Facebook Live con nuestro candidato? Cómo las nuevas plazas públicas, como decía don Helio Cohen, y vos recordabas, se han convertido ahora en la plaza pública. El caso de Helio decía de las redes sociales. Bueno, ese era un meeting convocado formalmente por un candidato que además tenía una particularidad, convocado para un grupo especialmente de seguidores, pero en el momento en que lo hacían por Facebook, se convertía en una actividad total y pública, que a diferencia de lo que decía Helio y que recordábamos de las plazas públicas, en las cuales ninguna persona posiblemente liberacionista iba a estar en una de la unidad, ni nadie en la unidad en una de liberación, ahora sí podía usted darse el taco de estar en cualquier actividad de estas vía Facebook, escuchando y viendo, posiblemente hasta criticando. Y si nos ponemos a la conversación de ese día, muchos troles haciendo de las suyas en esa publicación, que además, Sergio, tiene algo más particular todavía este proceso, y son los ataques al cuerpo directamente, pero sin hacerlo face to face, sino aprovechando las redes sociales. Y vos lo ves, alguien publica en su propio perfil y ya no son los amigos, los conocidos, son hasta los enemigos
políticos, a veces con alguna serie de lenguaje que poco ayudan a un proceso electoral, que es parte de la idiosincrasia de un país, sí, pero que flaco favor hacen a las campañas electorales en el nivel de lo que se desea. O ver a un precandidato retando a otro para que se vayan a encontrar en el nuevo ring que tenemos una semana. Hoy alguien publicaba algo muy interesante. ¿Cuál candidato le falta ir al mercado central? Fue allá, lo insultaron y a partir de ahí todos se fueron a darse la vuelta al mercado para demostrar que a ellos no los insultan. Es muy curioso cómo en vez de ser una discusión de temas de cierto nivel o de buen nivel, la campaña ha girado en esta última semana a quién insultan menos o a quién no insultan en el mercado central. Bueno, eso que acabas de decir, Fernando, es fundamental, pero perdón, te interrumpí. No, bien algo? Por los vendedores que han logrado hacer publicidad de sus negocios gracias a las redes sociales. Hay el caso de la marisquería que fue donde insultó a don José María y a partir de ahí la marisquería se hizo famosa, ¿verdad? Y bueno, y en ser escuchados todos los candidatos. Lo triste es que ya después como presidente ni se acerquen a los 100 metros del mercado central. Totalmente, pero dijiste algo muy interesante y es que, vamos a ver, y esto es una reflexión que yo hago en voz alta, como dicen. Tenemos una campaña de 4 meses, pero yo calculo que está pensada para una época muy distinta a la que tenemos hoy. Primero porque la volatilidad del electorado ya se ha probado por diferentes estudios, y eso lo platicábamos, por ejemplo, con don Ronald Alfaro y con Víctor Borge, hace que prácticamente la definición final del elector de hoy se adopte prácticamente en las postrimerías del proceso, casi que a boca de urna, como se dice popularmente. Entonces, tener 4 meses de este proceso, creo que hoy ya parece un poquito excesivo. Pero adicionalmente, es que se supone que el ideal de una campaña, bueno, es mover voluntades, es mover emociones, es mover ilusiones y es finalmente traducir eso en votos. Así como una campaña publicitaria de cualquier cosa, lo que persigue es generar una conexión con los potenciales consumidores de un producto para justamente lograr que ese producto tenga mercado en esos segmentos del consumidor o de consumo. Pues igual, una campaña electoral lo que persigue es que usted logre la mayor cantidad de adeptos para su propuesta y eso se convierta en ¿qué? No en colones que usted aporta cuando va a comprar el producto a un establecimiento comercial o cuando va a un lugar a que le brinden el servicio que ha sido publicitado, sino un voto que va usted a depositar de manera secreta, pero que de alguna forma recoge el resultado de esa campaña y de cómo esa campaña ha incidido en su intención de voto. Eso es así, y para eso fue que se crearon las campañas. Pero entonces, el gran tema es, y aquí es donde entra lo que quería yo llegar, organismos como el Tribunal Supremo de Elecciones, como la Academia, como inclusive programas como este, procuran incentivar que esa motivación del electorado tenga una alta dosis de componente cognitivo y una menor dosis de componente emotivo. Es decir, por eso usted decía, siempre lo dice Fernando, al final del programa usted decide y esa decisión que sea lo más racional que nuestra realidad siempre limitada nos permita. Pero ¿qué pasa? Que en la práctica, para lograr eso, entonces la campaña tendría que girar en torno a los grandes temas, en torno a los planteamientos que hagan los candidatos con respecto a esos temas, y entonces el elector, la electora, pueda establecer puntos de diferencia, puntos de coincidencia, determinar, por ejemplo, como con estos instrumentos que han estado sacando algunas entidades de la academia, como el famoso informe del Estado de la Nación que sacó el votómetro, que usted pueda decir, mira, con base en las respuestas que los candidatos con base en las posiciones que los candidatos tienen con respecto a ciertos temas, el nivel de cercanía o de distancia con respecto a lo que yo pienso de esos mismos temas me permite establecer que tengo más afinidad con uno o con otro. Pero esto,
implicaría o partiría del supuesto o de la premisa de que el tema programático es lo que ocupa el centro de esas discusiones. Y lo acabas de decir muy bien, salvo los conversatorios, salvo los debates donde efectivamente es esa la temática que justifica la realización de esas actividades, o salvo las entrevistas como las que vamos a tener nosotros a partir del 1 de diciembre, que tratan de versar sobre esos temas, en el día a día de la campaña, lo que se postea en sus redes, lo que se pauta en los medios de comunicación, o lo que cubren los medios en su dimensión más noticiosa y no tanto de análisis y reflexión, usualmente no va por esa línea. Va por la línea más de lo anecdótico, va por la línea de lo emotivo, o va por la línea, en la parte más negativa, de los escándalos alusivos a las personas, a los aspirantes. Entonces, que si un aspirante se peleó con el otro, que si a un aspirante lo insultaron en un sitio público, que si un aspirante salió no salpicado por alguno de los escándalos que actualmente son objeto de seguimiento noticioso, o si algún candidato o candidata tuvo conflictos con su pareja sentimental. Esos son los temas que ocupan la atención o que inclusive se ven, por ejemplo, en esas discusiones que planteabas a nivel de redes. Entonces, la campaña... Sí. Y en esa misma línea, no sé si directa, pero me atrevo a decir que indirectamente, por terceros, esos mismos candidatos se van a otras redes como TikTok para ayudarse en las campañas. A mí me comentaba alguien que para la precampaña de Liberación Nacional, cuando don Rolando Araya Monge tuvo dos intervenciones muy coloquiales, muy particulares, una relacionada con fumarse una hectárea y la otra como que no sabía de los temas que se estaban tratando en ese momento. Partidarios suyos, no directamente del manejo de la campaña, lo tomaron eso, lo hicieron un famoso TikTok o un meme de los que al final le aparece unos anteojos al personaje, lo convierte en algo muy cómico, y que ese fue uno de los elementos que permitió que mucha gente conociera a Rolando Araya dentro de las nuevas generaciones. Entonces, yo no, por eso no puedo afirmar ahora en esta campaña que eso esté como parte de la construcción de los candidatos, porque no lo hemos hablado ni lo hemos corroborado, pero puede ser que artesanalmente más de un seguidor o más de uno tratando de hacerle una chota le hace un favor al mejor estilo costarricense. Y hay que mencionarlo antes de irnos a nuestro corte, cuánto ataque recibió en 1993-94 don José María Figueres con el caso Chemis, y se convirtió en un tema de pobrecito Figueres. Parece mentira, pero cuánto influye en ese estilo costarricense. Lo veía igual, que sería un tema muy interesante en analizar en próximos programas, el anuncio de doña Linet en torno a las mujeres. Si una mujer participa en política, pero si participan varias, la política cambia. Pero inmediatamente viene y dice, estamos listos para gobernar. Pero no era un tema de mujeres y terminó en listos. Bueno, no sé, algunos será que somos muy detallistas, pero todo ese manejo, toda esa psiquis es parte de la construcción de las campañas en nuestro país. Don Sergio, son las 9:05 p.m. Nos toca iniciando semana irnos al penúltimo corte para venir en la segunda parte del programa en esta conversación que tenemos sobre el proceso electoral transcurrida la mitad de su periodo. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta,
Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2022 en Cope Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 de colones cada uno. Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Usted Decide, 9 de la noche con 8 minutos, iniciando semana, lunes 22 de noviembre de 2021. Lo que no estamos iniciando es esta tercera temporada de Usted Decide. La tuvimos para las elecciones del 2014, las del 2018 y hoy para elecciones 2022. Este es nuestro 10º programa. Estamos los lunes, los miércoles y los viernes de 8 a 10 de la noche en las distintas plataformas de Antena 6. Permíteme mencionarlas. Estamos por el Facebook Live de Usted Decide, Facebook Live de En Esquina del Parque, por el Facebook Live de Antena 6, y estamos en Cable Cartago, Canal 22, Antena 6, Vocex, Canal 22, Antena 6, Interlatins, Canal 23, Antena 6, Satel, Canal 28, Antena 6, Costa Rica TV, Canal 32, Antena 6, Cable Sur, Canal 53, también con Antena 6, Cable Plus, Canal 78, para toda la región del Caribe, Antena 6, y Cable Santos, Canal 267, Antena 6. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Hoy en esta noche, don Sergio Araya Alvarado, analista político de este programa, y su servidor y amigo Fernando Fait, los acompañamos viendo el proceso, la campaña electoral 2022 transcurrido la mitad de su periodo. Ya estamos, parece mentira, a la mitad de esos casi 4 meses en teoría, porque hay una tregua navideña a partir del 15 de diciembre, donde hay 15 días en los que descansamos todos de ese proceso electoral. Sin embargo, bien lo decía nuestro analista político, don Sergio Araya, pareciera que los 4 meses de campaña estructurados como se pensaron antes, también Sergio haciendo un alto en el camino, recordando que hubo un cambio en el periodo electoral, donde antes empezaban las campañas casi que al día siguiente de que asumiera la presidencia de la República alguien,
nunca se me olvida la ocasión en que don Rodrigo Arias, el propio 8 de mayo, en las alrededores del Estadio Nacional, que creo que fue cuando quedó doña Laura Chinchilla, él anunciaba ya que él sería precandidato en Liberación Nacional. Bueno, todos esos procesos tempranos que flaco favor le hacen a la vida en democracia, al trabajo en gobierno, se disminuyeron a 4 meses, pero bien lo planteabas, perdón, pensados y construidos en un estilo de país, no solo que haya vivido una pandemia, sino con todos estos avances tecnológicos y lo más importante, con una apatía electoral muy grande. Una apatía no solo por lo electoral, sino por todos los temas que conllevan la participación de la clase política, de los poderes del Estado, perdón, de las municipalidades, es decir, y lo has mencionado vos en varios de los programas, donde el Latinobarómetro y en muchas de las mediciones, la democracia con la cual hemos pregonado ser una de las más fuertes y todavía centenaria, no vive en las mejores condiciones. Y Sergio, hago este planteamiento porque criticamos tal vez las campañas electorales, pero es que no es sencillo bajo estas condiciones, por un lado, no proponer lo serio y lo oportuno, cuando también hay una parte de la ciudadanía o toda que está esperando que le propongan lo oportuno y lo certero de una vez, como dicen en algún programa de fútbol, a lo que vinimos. La gente lo quiere directo. Y lo último, porque también lo planteabas, y vea que no es suerte de coincidencia, pareciera que también nos preparamos como país, con nuestros ciudadanos, a dejarlo todo para el final. Lo decías, es una elección que en la última semana o ese mismo día se decide. Véalo en el fútbol, pasa todo un campeonato y el mejor esfuerzo se hace en la parte final para ganarlo, aunque no lo gane el mejor, sí el históricamente con más títulos, pero no necesariamente haciéndolo bien, pero pareciera que es la razón que nos ha impregnado un tema que también deberá ojalá convertirse en tema de campaña, porque llevamos 2 fines de semana llevando palo con nuestra educación y pareciera que esa es la suerte que hemos creado. Y cierro como con un programa que algunas generaciones de niños y jóvenes que hoy ya son adultos vivieron, que es Salvado por la Campana, y era que en el último minuto algo lograba y lo salvaba. Pareciera que hay una suerte de Salvado por la Campana que tenemos en el país, donde todo lo hacemos sin planificar, sin medir, al último minuto, a ver quién nos salva, y eso posiblemente no nos va a generar ningunos réditos aunado a una pandemia que ha sacado, por un lado, lo mejor de la gente, pero que también ha dejado en evidencia partes de lo más triste de nuestra sociedad, Sergio. Sí, es un conjunto de temas interesantes que has puesto sobre la mesa. Vamos a ver, las campañas, más bien, vamos a plantearlo ahora desde la lectura del elector. ¿Qué busca el elector, verdad? Bueno, hay diferentes tipos de ciudadano antes de hablar de elector. Está el ciudadano que no quiere ser elector, es decir, que poco le interesa el proceso electoral, ya sea porque está muy satisfecho con el sistema y no considera que su participación vaya a ser ningún aporte sustantivo, distinto. Eso suele pasar mucho, por ejemplo, en sistemas como, bueno, en su momento el estadounidense, donde los niveles de abstencionismo para la elección federal son, digamos, o han sido históricamente elevados, pero era porque fundamentalmente mucha de esa ciudadanía, indistintamente de si el presidente era republicano o demócrata, los dos grandes partidos animadores del proceso electoral estadounidense, prácticamente desde toda su vida independiente, para ellos no marcaba mayor diferencia. Entonces, digamos que no se sentían
disconformes con ninguno de los dos partidos liderando la Casa Blanca. Entonces eso pues se reflejaba en un nivel de participación relativamente bajo con respecto a otras democracias maduras. O bien, la otra razón por la que un ciudadano no quiere ser elector es más bien por una connotación negativa, porque está tan aburrido, tan desesperanzado, tan frustrado, tan desilusionado, que no haya sentido ir a las urnas, porque siente que no va a cambiar nada de lo que de por sí juzga negativo. Qué sé yo, lo que pasó ahora en Nicaragua, donde aunque los datos oficiales quisieron disimularlo, pero gente independiente señala de que 60 o 70% de la gente que pudo ir a votar no lo hizo, a pesar de las presiones que habían, por ejemplo, a los empleados públicos, de que los amenazaron de que si no iban a las urnas podían eventualmente correr sanciones de tipo laboral. Pero ahí opera entonces también una razón del por qué la gente no quiere ir. Hay un abstencionismo que son electores que hubieran deseado hacerlo, que en un caso como el de nosotros, razones materiales objetivas se los impide. Es lo que llamaríamos un abstencionismo técnico, que no es entonces que la gente no va a votar porque no quiera, sino porque simplemente no pudo. Por ejemplo, caso muy puntual, en nuestro país solamente se vota donde usted está domiciliado electoralmente. Por ejemplo, yo hoy vivo en Vázquez de Coronado y lo primero que hice fue que, aunque yo soy oriundo de Moravia y voté toda mi vida en Moravia, cuando me pasé a vivir a Coronado, trasladé también mi domicilio electoral. Pero eso es optativo, no es casi que no es ni automático ni obligante. Entonces de repente yo podría haberme quedado en Coronado, quedado en Moravia como elector y vivir en Coronado. Digamos, en este caso Sergio, pero, sí. pero estando muy cerca, es que hay que recordarle a nuestras amigas y amigos que hay gente que vive en Coronado y va a votar a Guanacaste o va a votar a Ciudad Neily. Y antes, para las nuevas generaciones o quienes no lo recuerdan, los partidos políticos literalmente alcahueteaban a esos votantes porque les regalaban el pasaje para ir a votar el día de las elecciones, y se iban además 1 o 2 días antes para ir a visitar a la familia. Y ahí entonces es donde es el tribunal o el partido el culpable, o es el ciudadano que no ha hecho la labor como la que vos has planteado de hacer su traslado electoral a su domicilio, donde además debería tomar las decisiones para las elecciones de diputado y para las elecciones de su municipalidad, y no en una donde por más cariño que tenga y haya vivido toda la vida, ya no es la que le afecta directamente. Bueno, antes de seguir con la otra parte, me parece interesante esta temática que estamos introduciendo. Eso tiene mucho que ver con la cultura política. Como hemos sido siempre en un régimen presidencialista, donde la elección del presidente prácticamente eclipsaba las otras elecciones, recordemos antaño que todas las elecciones se hacían en simultáneo el mismo día, y eran elecciones de las autoridades nacionales y de las autoridades locales. Recordemos, se elegía presidente, vicepresidente, diputados y regidores. Ya después inclusive se incorporó los alcaldes, pero eso sí se hizo siempre cuando ya fue elección por voto directo de la ciudadanía en fecha distinta a la elección nacional. Pero por muchos años, muchos procesos electorales eran las famosas 3 papeletas. Y entonces pasaba eso, como la que opacaba al resto era la de presidente. De hecho, muchos aspirantes a diputados y a regidores lo que hacían era cobijarse bajo la sombra del árbol potente del candidato a la presidencia y literalmente por arrastre quedaban también electos. Eso generaba poca conexión o poca identidad electoral del ciudadano. Es decir, en realidad, viviendo yo en Moravia, domiciliado en Guanacaste, y por ende ya no pudiendo yo votar por los diputados de San José, sino que necesariamente por los de Guanacaste o por los regidores, no sé, de alguno de los tantos cantones de Guanacaste y no de Moravia donde estaba viviendo, pero como esas otras figuras estaban opacadas por la figura del presidente, a nadie realmente, salvo muy contadas excepciones, se le ocurría estar haciendo esos cambios de domicilio. Y ahí sí, efectivamente, los partidos eran corresponsables de esto, inclusive parte de los rubros que se justificaba como aporte del Estado en la financiación pública, en la deuda política, era el transporte empleado justamente para movilizar
electores con transporte que se le contrataba usualmente a los mismos concesionarios de rutas públicas, especialmente para esos viajes interprovinciales. Bueno, esas cosas han ido variando y eso también ha provocado que los mismos partidos ahora entiendan que no es un buen negocio mantener esa situación. El tribunal siempre ha hecho conciencia de la necesidad de que uno, si se traslada de domicilio residencial, también traslade el domicilio electoral, pero ahora que hay elecciones municipales, por ejemplo, a mitad de periodo de las elecciones nacionales, pareciera que va agarrando un poquito más de sentido, como que se va creando poco a poco, porque todavía falta mucho para lograr eso, pero una suerte de conexión entre el vivir en una parte y además ser elector en esa parte, porque ya uno va comprendiendo que si yo vivo, por ejemplo, si yo nací en Guanacaste y me crié en Guanacaste, pero vivo en Limón, de ahí lo que me interesa en este momento es efectivamente las autoridades locales del cantón donde yo resido y por tanto, y si quiero tener alguna incidencia en la definición de esas autoridades, necesariamente tengo que hacer el traslado electoral. Pero es todo un proceso. Sí. Nada más interesante, porque claro, aquí salen aristas de un lado y de otro. Bueno, aristas no es la mejor palabra en procesos electorales, pero bueno, ahora que planteabas que a la gente de los cantones les agradaba mucho porque se pegaban al proceso presidencial y también les facilitaba porque el recurso económico venía para todo su proceso de presidencia. Igual hoy los partidos políticos en las elecciones nacionales y diputados añoran a toda esa cantidad de candidatos en las municipalidades para síndicos y regidores que movían el proceso electoral. Porque claro, hoy ya no tiene ni el candidato a presidente menos, pero a veces ni los candidatos a diputados, a esa dirigencia cantonal que, y pongámoslo así, el dirigente de Moravia iba a sacar a Sergio Araya para que votara para el regidor por él, y cuando llegaba a la urna se encontraba con la papeleta de presidente, con la de diputado, con la de regidores y con la de síndico. Entonces, aunque lo llevaba el candidato al regidor, y si era del mismo partido, aprovechaba y sacaba los 3 votos, por decirlo. Hoy, ¿quién motiva para ir a sacar al candidato a la persona a votar? El diputado no puede estar en el caso de San José, en los 20 cantones motivando para que la gente salga a votar. Es esa particularidad de cómo también, y lo decías ahora, es cultura política que nos ha faltado mucho desarrollar, mucho a los partidos políticos, mucho a los medios de comunicación, y yo respetuosamente moriré con esta tesis, por lo menos, excepto que cambien, y no morir antes, yo por supuesto que no, y es al Tribunal Supremo de Elecciones, que se ha quedado más para mí con un gusto de juez electoral que en un gusto de motivador electoral, donde debería ser más efectivo el trabajo. Yo creo que con el IFET han tratado de avanzarlo, pero me parece que todavía no se llega en la magnitud de lo que uno desearía en ese tema de la cultura política. Pero bueno, eso es tema para otro programa con el IFET y con esta relación. Perdón sacarte, Sergio, pero sin duda alguna salen muchos elementos de cada uno de los temas. Por cierto, nos envía saludos don Carlos Fuentes, quien está siguiendo el programa, y le agradecemos el saludo para don Carlos Fuentes allá. Si no me ha cambiado de lugar, yo no sé si todavía está por San Antonio de Belén, yo creo que no, creo que es de esos casos que era de San Antonio de Belén y ahora creo que está por Miramar. Si no, don Carlos nos pondrá por ahí en las redes sociales dónde está su domicilio electoral, pero lo recordamos al famoso Cali Fuentes en los procesos electorales allá por la zona de Heredia, o en Miramar y aún votando en San Antonio de Belén. Habrá que ver qué nos dice don Cali, don Sergio. Bueno, correcto, ese es un tema interesante. Un saludo a Carlos, de verdad, un viejo amigo. Bueno, no tan viejo, pero un buen amigo, es más bonito plantearlo en esos términos. No, en realidad, volviendo al tema, estaba hablando, bueno, de la tipología de electores. Bueno, nos hemos quedado en la parte de los que no quieren ser electores, son ciudadanos.
o que quieren serlo, pero que técnicamente no pueden ejercer el voto por alguna de esas circunstancias que hemos estado aquí mencionando, o por otra, de repente el mismo día de la elección usted tuvo un percance físico y no pudo desplazarse, en fin, circunstancias que no le permiten, aunque hoy recordemos que se han habilitado juntas receptoras en muchos lugares. Por ejemplo, una cosa que a la gente les puede todavía sorprender, aunque yo creo que ya cada vez menos, es que privados de libertad tengan juntas receptoras en sus centros carcelarios, porque se ha partido de la interpretación de que la conculcación de ciertos derechos no necesariamente implicaban la conculcación de los derechos políticos, ¿verdad? O digamos, el que está privado de libertad porque está cumpliendo con alguna sentencia emitida por un juez de la República, lo que está es limitado de la movilización, ¿verdad? Por eso es que está literalmente privado de libertad y no puede salir del entorno en el que se encuentra hasta que cumpla su sentencia. Pero eso no significa que no pueda ejercer su derecho a elegir autoridades políticas. Por eso hay juntas receptoras que se instalan en centros penitenciarios, o hay juntas receptoras que, por ejemplo, se están instalando en hogares de personas adultas mayores o inclusive en hospitales. Bueno, que esto es un tema interesante que vamos a ver cómo se va a manejar. Reconozco que yo no he leído todavía el protocolo, pero cómo se irá a manejar en esta época de pandemia, especialmente en estos sitios de concentración masiva de personas. Pero bueno, volviendo al tema, los que sí son electores y que quieren ir a votar, ese 68% que dice estar convencido, según el último estudio del CIEP, que un alto porcentaje, cerca de un 85% de ese 68%, a la fecha en que fue efectuado ese estudio, hace un mes y algo, hace 3 semanas, si mi memoria no me falla, todavía no tenía decidido por quién hacerlo. Entonces sí tiene diferentes razones para intentar votar. Ya aquel esquema, lo han hablado compañeros politólogos como Ronald Alfaro en su momento en nuestro programa, ya aquellas lealtades de antaño ya ha ido desapareciendo, ¿verdad? Ya aquellas representaciones o aquella identificación, por ejemplo, con un partido político o con lo que ese partido político representó en cuanto a algún tipo de movimiento o de acontecimiento que marcó a una determinada generación, ya eso ha ido perdiendo cada vez más fuerza. Y lo planteo así, los que de alguna forma estuvieron articulados en torno a lo que pasó en 1948, en donde tanto ganadores como perdedores crearon lealtades, crearon identidades, crearon vasos vinculantes, y conforme el acontecimiento que suscitó todo esto ha ido perdiéndose en el tiempo, y conforme las primeras generaciones que lo vivieron, que construyeron esos lazos, han ido muriendo, y ya la transmisión intergeneracional se ha ido perdiendo, pues también ha bajado. Y por eso no es gratuito que las fuerzas políticas que directamente surgieron de ese acontecimiento, de ese clivaje, como le decimos en ciencia política, de ese punto de inflexión en la historia, también han ido perdiendo ese poder electoral, esa capacidad de representación y de arrastre que tenían en el pasado. Y me estoy refiriendo, pues por un lado, a Liberación Nacional, que fue el partido que directamente surgió de los vencedores de ese conflicto, y los diferentes grupos que llegaron a articularse en la Unidad Social Cristiana en la década de los 80, que de alguna forma recogían a los perdedores de ese conflicto. Bueno, eso ya se ha ido diluyendo, y entonces ahora los electores cada vez más son más autónomos, más independientes, tienen menos lealtades, menos vínculos con ninguna fuerza política, y entonces tienen otras motivaciones o buscan otras motivaciones para determinar por quién ir a votar. Tal vez el ir a votar sí lo mantienen ligado a un valor intrínseco a nuestra idiosincrasia, que está inserto en su imaginario social, que tiene que ver con el prestigio, que tiene que ver con el orgullo que representa formar parte de una sociedad que se ha caracterizado ya por muchos años de vivir en democracia, en una democracia transparente, pluralista, competitiva, donde cada 4 años se renuevan las autoridades sin mayor conflicto, donde el que gana bien, digamos,
minúsculos grupos, y no quiero con esto menospreciar, pero pequeñísimos grupos tal vez pueden cuestionar el resultado electoral, pero tanto vencedores como vencidos, especialmente estos últimos, en cada proceso electoral, aceptan aceptan conformes el resultado de las urnas. Entonces esa sensación de vivir en una de las democracias más consolidadas de América Latina hace que un segmento del electorado, si bien ya no tiene esas lealtades partidarias del pasado, sí tienen esa lealtad hacia el sistema como un todo. Entonces es lo que llamamos también en ciencia política la legitimidad intrínseca del sistema o el apoyo difuso al sistema. Entonces eso, digamos, hace que la gente quiera ir a votar. El tema ahora es por quién ir a votar. Es decir, mayoritariamente la gente está dispuesta a ir a votar y eso es positivo para el sistema. El tema es por quién. Y ahí es donde van cambiando las cosas. De repente hay gente... Sí. Nada más, tenemos que ir a nuestro último corte comercial y me gustaría que retomemos esto que acabas de decir, que ahora lo fundamental es por quién ir a votar y puedas tener una reflexión de lo vivido hasta el momento en la campaña electoral. Si esas personas decididas a votar habrían encontrado respuesta por quién votar en estos primeros 47 días de campaña que hemos tenido hasta el día de hoy. Vamos a un corte comercial, ya regresamos con la parte final de su programa Usted Decide. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión En la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2022 en Cope Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 colones cada uno. Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del próximo domingo 6 de febrero del 2022, donde ustedes y yo estamos llamados a las urnas para escoger al próximo presidente y vicepresidente de la República, 57 diputados a la Asamblea Legislativa. Hoy nos acompaña como parte de este programa don Sergio Araya Alvarado, analista político de Usted Decide. En nuestro 10º programa, ya hemos completado 3 semanas, iniciamos la 4ª semana,
A partir del miércoles 1 de diciembre vamos a estar con candidatos a la presidencia de la República en esa primera quincena del mes de diciembre antes de irnos a la tregua navideña. Y bueno, hoy estamos hablando de la campaña 2022, la campaña electoral, cómo ha avanzado, transcurrido la mitad de ese periodo de la campaña. Este próximo miércoles, desde ya lo invitamos, vamos a estar con un economista hablando de los temas económicos que deberían estar en la campaña electoral, y el próximo lunes, para cerrar este ciclo antes de estar con candidatos a la presidencia de la República, esperamos que se nos pueda terminar de confirmar la presencia de doña Eugenia Zamora, de magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones, quien está hoy presidiendo de manera interina al máximo órgano electoral. Don Sergio, antes de irnos al corte, planteabas ya en esa definición de los electores, del electorado, los decididos a votar, que hoy lo que están esperando es ver por quién votan. Correcto. A ojo de buen cubero, pero especialmente a ojo de profesional en ciencias políticas y con vasta experiencia en estos procesos electorales. Transcurrido mitad del periodo de proceso electoral de esta campaña 2022, ¿habrán encontrado los costarricenses hoy información de por quién votar, transcurridos estos poco más de 45, 46 días, Sergio? Bueno, esa es una muy buena pregunta, y por lo menos basándome en los estudios de opinión que han venido saliendo, pareciera que no. Es decir, pareciera que los que se han mantenido, digamos, leales a sus grupos, ese voto duro que aún se conserva en diferentes grupos, especialmente en los partidos con más arraigo histórico, no ha sufrido mayor variación con respecto a la atracción de nuevo electorado, de ese alto porcentaje de gente que hoy no le es leal a ningún partido, que no tiene ninguna adherencia a ningún partido. Y de hecho, no es gratuito que, por ejemplo, en estudios que ya se han hecho en el mes de noviembre, cuando ya se sabía con absoluto rigor quiénes iban a ser los aspirantes, haya un alto porcentaje de esos aspirantes que entren dentro de lo que se llama en estadística otros, y que inclusive esos porcentajes sumados estén por debajo del margen de error de esas encuestas o de esos estudios. Entonces, eso como para sustentarlo técnicamente. Ahora, como decías, a ojo de buen cubero, si yo me ubico en el rol de un elector que no tiene una identidad partidaria firme, o no tengo un candidato que per se voy a apoyar indistintamente de sus propuestas, porque antes que al candidato lo que le debo es una lealtad al partido del que proviene ese candidato, que repito, la mayoría ya hoy están en esta otra situación de ser, entre comillas, independientes y críticos. Realmente, lo que nos ha dado la campaña en términos programáticos ha sido muy escaso. Además de que han sido reactivos, como lo hablabas hace un rato, en alguno de los segmentos anteriores, se ve, y esto ha sido una tónica de las campañas más recientes, que al no lograrse posicionar una idea fuerza desde el principio, se va mucho en función de lo que la agenda mediática va planteando, y entonces más bien se trata como de ir alineando el mensaje a lo que la agenda mediática pone en el escenario. Y me explico. Allá por los años 80, en la época del bipartidismo, uno recuerda, por ejemplo, en el caso de la campaña exitosa de Óscar Arias del año 85-86, que don Óscar y su equipo de colaboradores logró posicionar, desde mi punto de vista, y estoy abierto a las críticas y me quedo corto, desde mi punto de vista, dos grandes ejes. También que reaccionaron a circunstancias del momento, pero que las logró posicionar en la campaña y logró crear, como dirían ahora, tendencia. El tema de las 80,000 viviendas, ¿verdad? Que eso se volvió un tema muy importante, especialmente para los sectores más rezagados, que desde siempre carecen de ese derecho básico a una vivienda digna. Y el tema de la paz. Y de hecho el tema de la paz fue el eje fundamental de la campaña durante el mes de enero, y fue el que prácticamente le dio el viraje a esa campaña y le permitió ganar.
de la paz, Sergio, entendiendo esto como conflicto con Centroamérica, ¿verdad? Sí. y paradójicamente te interrumpo para decir, y aunque hubo un tema de 25,000 empleos, lo que predominó fueron los 80,000 viviendas y el tema de la paz. Correcto. Dos puntas de un mismo, del cable, ¿verdad? Los dos extremos del cable. Porque las 80,000 viviendas era un tema propio de la necesidad de país y la paz no era un tema necesariamente que estuviera, que habían vicios de vernos afectados, pero posiblemente los 25 empleos hubieran sido directos. Sin embargo, se desarrollan en esos dos extremos, Sergio. Claro. Y bueno, fue una de las pocas épocas, claro, al amparo de la Guerra Fría, bueno, eso sería para otro programa, pero que de alguna forma el tema de la política exterior que conversábamos el viernes anterior con don Carlos Carranza, perdón, tuvo que ver jugó un rol muy importante en ese momento. Pero bueno, volviendo al tema de ahora, en las últimas campañas lo que uno ve es que se va, digamos, aunque el tema de lo de la paz también se dio por primera instancia una declaración que dio el otro candidato, que resultó un poco desafortunada para sus intereses y que se supo manejar desde el punto de vista de mercadeo por parte de don Oscar y su equipo, pero se logró sostener a lo largo del periodo y se convirtió en un eje de campaña. Mientras que ahora, como se va muy a la saga de los temas de la agenda mediática, y estos van variando, un día sí y otro también, dependiendo de la misma lógica con la que funcionan los medios, ¿verdad? La inmediatez, la extensión del tema. Entonces, se nota mucho que ahora es una pura reacción a. Y una vez que se hace el pronunciamiento, no hay un seguimiento riguroso. Vamos a poner ejemplos. Viene el tema de la corrupción, tanto el caso Diamante, el caso Azteca, el caso Cochinilla, pero sobre todo ya en plena campaña el caso Azteca y el caso Diamante. ¡Sas! Inmediatamente salen candidatos con sus propuestas para combatir la corrupción. Pero no hay un acompañamiento, no sé si logro plantearlo de la forma en que lo quiero transmitir. No hay un seguimiento en redes, en pautaje publicitario, en declaraciones del candidato a diferentes medios, en sus intervenciones en los espacios, ya sean digitales o de interacción con la ciudadanía, donde entonces el tema lo vaya, digamos, se vaya apoderando de él y se vaya, digamos, posicionando como el gran líder, sea cual fuera el candidato en ese tema, sino que como el escándalo surgió y hubo atención mediática y hubo toda una efervescencia a nivel de la opinión pública, inmediatamente salen las reacciones, pero como lo otro se va diluyendo, las reacciones también se van diluyendo. El caso, digamos, de corrupción es un ejemplo. Es decir, querer ser parte nada más de los 3 días que decían que dura un escándalo en Costa Rica. Quería transmitir. Ahora estamos con el tema Faro, pero después del Faro cayó otro escándalo también vinculado al MEP, con el tema de esta famosa publicación con un lenguaje muy soez, en una revista que se supone es solamente para personal administrativo y cuerpo docente, pero que en la página web dice que también es para estudiantes. Entonces ya ahí sale algún candidato diciendo que ojalá todo el Consejo Superior de Educación, todo el Consejo de Educación Superior renuncie, pero todo es como muy casuístico, ¿verdad? Mañana va a salir algún otro escándalo y entonces todo el mundo se va detrás del escándalo. Y a otros no les dan tiempo para opinar sobre alguno de ellos. Y porque cuando te diste cuenta le cayó otro más. Exactamente, que es muy propio de la era en la que estamos. O Sergio, o algo peor. Vea usted hoy, no vamos a juzgar aquí si es bueno o malo, si será verdad o mentira, pero hoy estaban muchos candidatos haciendo su campaña criticando lo que salió a decir don José María Figueres del tema. Y lo pongo con nombres y apellidos porque además ha sido otra particularidad de la campaña. Los ataques contra Figueres, los ataques contra Fabricio y pocos proponiendo lo propio como don Eliezer Feinsack o como don Otto Guevara o doña Linet, ni uno ni otro. Pero sí un enfoque muy fuerte de ataque contra José María Figueres, contra Fabricio Alvarado,
doña Linet, insisto, don Rolando con algún aporte, pero más las reacciones son en contra de, como de atacar, no de proponer, claro, que ha sido parte fundamental, inclusive en esos temas que vos decís. No salen diciendo, no, estoy en contra de la corrupción, sino en contra de lo que dijo tal candidato sobre cómo paliar la corrupción. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esos escenarios, usted lo que va logrando en ese elector, que repito, no tiene ninguna lealtad en este momento con nadie, y que lo que está es más bien ansioso de escuchar respuestas. ¿Respuestas a qué? A sus necesidades inmediatas, correcto. Pero también creo que la gente ha ido entendiendo que la expectativa de que el candidato, como lo dijo don Johnny Araya en algún momento, sea contratado por mí, difícilmente es una realidad. Es decir, creo que el electorado nuestro es suficientemente maduro para entender que el presidente no va a resolver individualmente la agenda de los casi 5 millones de habitantes que hoy vivimos bajo este maravilloso cielo costarricense. Pero sí, digamos que sería una motivación, ¿verdad? Que por lo menos indirectamente algo de mis necesidades, ese candidato, esa candidata, lo plantee como opciones de respuesta, qué sé yo, los estudios lo han demostrado, lo decía Víctor Borges, el tema del costo de la vida, el tema del desempleo. No es que el candidato me venga a mí, a Sergio Araya, a ofrecer un empleo directo que satisfaga mis necesidades, o exactamente, pero sí que genere condiciones para que yo o alguno cercano a mí pueda tener empleo, o genere condiciones, contribuya a que la economía baje ciertos costos que permitan que de alguna forma se abarate, qué sé yo, el acceso a ciertos bienes, a ciertos servicios, no sé. Pero digamos que esa es una parte. La otra parte es la visión, digamos, más general de, bueno, de qué queremos como país. Y eventualmente ahí sí estamos observando un fenómeno muy interesante que creo que a los candidatos les ha resultado un poco más complejo, y es que cada vez nos vamos organizando como ciudadanos en diferentes estamentos, dirían los humanistas cristianos de épocas pasadas, en los famosos cuerpos intermedios, sectores específicos que tienen agendas propias, que la comparten los integrantes de ese sector y que de alguna forma se convierten en un tema motivacional muy importante, muy potente para terminar de inclinarse por uno u otro candidato. Lo vimos muy claramente en el 2018, ¿verdad? La agenda LGTBI, por ejemplo, jugó un rol fundamental para un cierto segmento del electorado, ya fuera para apoyar o ya fuera para rechazar candidatos, en función de cuál era su postura con respecto a los temas de esa agenda. Pero también pueden haber agendas específicas, como lo hemos hablado en este programa, de sectores diversos, como por ejemplo agricultores, pescadores, cooperativistas, pequeños emprendedores, en fin, donde entonces ya que el discurso global de queremos un país mejor o de queremos un país de oportunidades, tampoco cala, porque al final eso cómo se traduce, y llega un poco a lo que planteabas hace un rato, la gente ahora quiere más el cómo, pero adicionalmente un cómo que vaya direccionado a esas necesidades, tal vez no individuales de cada persona singular, sino de esos colectivos de los que de alguna forma yo me siento identificado o involucrado o me compenetro. Entonces ese es otro tema importante. Queremos soluciones país, pero donde yo me sienta cobijado por el sector en el que estoy. Si soy profesional, si soy de los que no he terminado de estudiar, si soy ama de casa, si soy de algún sector más en específico agremiado, o si no estoy en ningún lado. Sergio, nos quedan 5 minutos de programa. Sí. Y va a haber 2 momentos en este espacio con vos. Uno en diciembre, cuando analicemos el trayecto de las entrevistas, conversaciones que tengamos con candidatos a la presidencia y lo que avance en la campaña, y otro muy posiblemente en la semana previa a la elección. Y yo quisiera consultarte, pensando en esos 2 momentos nuestros, que serán además 2 momentos muy propios de la campaña electoral también para todos, ¿cuánto crees que pueda cambiar de lo que hemos vivido hoy? Porque habría que ver cuánto cambiará de aquí a diciembre y cuánto sin duda alguna esperamos y creemos que será el cambio en enero.
Yo pienso, siguiendo la lógica que veníamos conversando, de que los hacedores de campaña y sus caras visibles, que son los candidatos, van a la saga de lo que ocurre y no al revés, va a ir en función de cómo evolucione justamente el entorno, como pasó en el proceso electoral anterior y como probablemente va a seguir pasando en este. Por ejemplo, en este momento el tema que está marcando la pauta es el tema de la corrupción, quieras o no, ¿verdad? Y como corrupción no solamente el caso de supuestos malos usos de fondos públicos, sino estos temas, digamos, que están causando hoy conmoción de documentos que, digamos, con lenguaje suave de un ministerio como el de Educación Pública, accesible a inclusive aparentemente estudiantes. Entonces estos temas, vamos a plantear no solo corrupción, más bien voy a ser un poco más amplio, estos escándalos son los que van a seguir marcando la pauta. ¿Cuáles más? Bueno, y no sabemos, ¿verdad? Pueden seguir saliendo o pueden de estos que están en desarrollo seguir profundizándose, ¿verdad? El caso Diamante no ha terminado, el caso Azteca no ha terminado, el caso Cochinilla no ha terminado, o sea, siguen cada vez descubriéndose nuevas cosas y esto, vea que por ejemplo con lo del caso Diamante, vos mencionaste el caso de candidaturas a alcaldía del 2020 que aparentemente fueron financiadas por gente que está involucrada en el asunto, pero inclusive se ha hablado de que el partido Costa Rica Justa de don Rolando Araya aparentemente recibió también una financiación de uno de los que hoy está implicado en el caso Diamante. Entonces, estos temas me parece que van a seguir marcando la pauta, pero y en enero pues habrá que ver qué otros temas surgen. La judicialización del proceso electoral o en lo parte que vos también estás planteando, que son como los escándalos que construirán los temas del proceso electoral en lo que resta. Claro, la famosa narrativa del proceso electoral no construida desde la visión orquestada, articulada, estratégica de los propios candidatos y sus partidos, sino en función de lo que va pasando en el aquí y en el ahora. Pero con todo esto lo que quería concluir es que en este momento a ese sector del elector, que es el determinante, porque es el mayor y es el que va a terminar definiendo quién va a ganar o quién va a ir a segunda ronda, en este momento creo que los elementos que a hoy, a la mitad de la campaña, como bien has planteado, o parte de casi llegando a la mitad de la campaña, lo que le está permitiendo configurar en su mente, más que por quién ir a votar, es por quién no hacerlo. Es una cuestión un poco complicada, porque entonces al final usted hace la elección no por convicción, sino por descarte. O sea, literalmente es como cuando alguien quería estudiar una carrera, no tenía muy claro qué era lo que iba a ir a estudiar, comenzaba por lo que no quería estudiar, digamos. Entonces, a mí no me gusta la medicina, eliminado todas las áreas de salud. Lo que es que a mí los números me cuesta mucho. De que en la segunda ronda se votó en contra de Ronnie Chávez. Correcto. Y en contra de Acción Ciudadana. No necesariamente un grueso votó a favor del PAC, ni un grueso votó a favor de Fabricio Alvarado. Y correcto. Pareciera que entonces la época del bipartidismo no pierde ese carácter presente en los ciudadanos, en los que votaba la gente, unas a favor de la unidad en contra de Liberación, porque había ese componente, uno no se podía negar, y el votante liberacionista que nunca votaría por la unidad. ¿Qué ha cambiado? Pero a lo que digo es ese sentimiento final en el que además, y no podemos dejar de negarlo porque son las pasiones del costarricense, terminan siendo o sapricistas o antisapricistas, o liguistas o antiliguistas. Y cuidado, no es un sentimiento anti en el que más los une. Pero es curioso, nos daría para otro programa, que hoy, aunque hay un sentimiento anti-Figueres, parte de esos anti-Figueres lo ven como el próximo presidente, y es donde todavía más se convierte en relevante lo que planteas. ¿Qué está motivando a la gente que aún con lo que recibe no votaría por esa persona, pero lo sigue percibiendo como el que va a ganar por lo menos en la primera ronda? Y otro grupo fuerte que ve a una persona como Fabricio Alvarado, y hablo con estos dos nombres porque son los que más atraen sentimientos en contra de ir a votar por ellos que en las encuestas, y aún así aparece en un segundo o en tercer lugar en los sondeos de opinión de esa primera ronda, Sergio.
Sí, a priori, porque además sé que no hay mucho tiempo, podría de concluir a manera de hipótesis, porque eso habría que irlo a investigar, es que aunque haya un rechazo generalizado de la gente, o de un sector importante de la gente hacia esos nombres que mencionaste, las opciones alternativas a esos son tampoco todavía atractivas, sugestivas, que entonces la misma gente dice, no, no quiero votar por esos, pero van a terminar ganando porque aunque yo no vote por esos, tampoco tengo por quién votar. Entonces, de alguna forma, existe una suerte de casi que de aceptación o de resignación, más que de aceptación, de resignación, de que esos, con el arrastre que tienen, pueden imponerse sobre los otros, a pesar de ese nivel de rechazo tan elevado que ostentan, justamente porque no han vislumbrado otras opciones en términos positivos que puedan venir a contrarrestar, digamos, el peso que ya de por sí se les atribuye y que básicamente se les atribuye por dos cosas. Uno, porque uno viene de haber sido presidente de uno de los partidos más tradicionales, entonces para la gente eso ya, aún para el que no va a votar por ellos, le hace suponer que lleva una cierta ventaja. Y el otro, porque bueno, es de los pocos que conocen bien, porque fue candidato en una de las elecciones más polarizadas, o polarizantes, perdón, o que más polarización produjo, como fue la de 2018. Y entonces eso en el imaginario de mucha gente todavía está muy fresquito, pero casi que es por eso, es decir, no es tanto, porque, vamos a ver, no es tanto entonces el lado positivo de ellos que les permite marcar esa idea en el imaginario de esta otra gente de que son los más potencialmente ganadores o por lo menos sembrados en la segunda ronda, sino porque todavía no se ha vislumbrado en el corto plazo que surja alguna otra figura. Por ahí algunos estudios están planteando la opción de una Linet Saborío o de un Rolando Araya, pero todavía, digamos, falta mucho como para poder decir, o inclusive no lo descartemos, un José María Villalta Flores Estrada, pero todavía es muy prematuro a estas alturas de la campaña señalar de que alguno de estos otros tres que acabo de mencionar o algún otro de los que hoy no salen ni en el margen de error de las encuestas pueda comenzar a calar tanto en la percepción ciudadana que inclusive haga que esa otra disposición de decir no es que estos van a ganar aún a pesar de que a mí me parezcan una mala opción, porque está este otro o está esta otra que está levantando con una fuerza que inclusive a mí como elector indeciso me puede llenar de motivación para terminar respaldando a uno de estos otros. Todavía es un poco prematuro llegar a plantear eso. Podría ser un escenario, pero bueno, lo vamos a ver en diciembre. Y Sergio, y también mucha gente, porque me he encontrado curiosamente alguna gente conocida con alguna afinidad política en su momento, muy definidos a creer quién debería gobernar con las características de los que están, pero que aún no logra tener la motivación para tradicionalmente ir a emitir su voto. Y lo digo así, mucha gente que tradicionalmente ha tenido una afinidad con la Unidad Social Cristiana y que hoy ven a José María Figueres como algunos de los que dicen con las características para gobernar, pero que no sienten la motivación ni logran dar ese paso para votar por Liberación Nacional. Y creo que son elementos que también se van a terminar de plantear, bueno, y que aquí vamos a estar tratando de escudriñar para que la gente tenga elementos de juicio, hoy más del proceso electoral que de candidaturas en específico o de temas en específico. Sergio, muchas gracias, feliz inicio de semana y nos encontraremos el miércoles nuevamente. Con todo gusto, Fernando, el placer ha sido para mí y nos veremos el miércoles y a todas las amigas y amigos que nos han estado siguiendo. Como dice don Sergio, a ustedes, amigas y amigos que nos han acompañado, muchas gracias. Hoy lunes 22 de noviembre del 2021 terminamos, pero el próximo miércoles lo esperamos a las 8 de la noche, porque para tener un mejor país, usted decide. Feliz semana. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.